¿Y por qué no un camión de bomberos? ¿Se pueden conseguir tan fácilmente? ¿Qué limitaciones tiene? Bueno, claro, es que después de viajar por toda África durante casi 2 años con un Defender y hacer casi 50.000 kilómetros, a nuestros invitados del podcast de hoy se les quedaba corta la aventura. Pues sí, en este episodio hablamos de todo esto y mucho más. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Juancar y Rosalía son dos verdaderos aventureros y además dentro de muy poco van a empezar a hacerlo en familia también. Bueno, han recorrido 21 países en África, unos cuantos también en Latinoamérica. Bueno, han viajado mucho. Tuvieron que abandonar su vehículo por el COVID a muchísimos kilómetros de distancia de su casa y bueno, pues tuvieron que hacer cosas que muchos pues no imaginaríamos. Vais a alucinar con la entrevista de hoy, pero bueno, antes agradecer a Zalba Caldú, que ya sabéis que es con quien podéis asegurar vuestro vehículo camper, moto clásica, lo que queráis y además autocaravana o lo que sea. Y además ahora tenéis un descuento, sí, tenéis un descuento si vais de parte de Íñigo de Viajando Simple. En la descripción de este episodio y de todos tendréis un código promocional con el que os harán un descuento, así que nada, os invito a que mediante el formulario rellenéis para que os den un presupuesto ajustado, ya que tendréis este buen descuento. Y ahora sí, vamos con la entrevista de hoy. Bienvenidos, Rosalía, Juancar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Tengo muchas ganas, muchas, de hablar con vosotros. Si queréis contarnos un poquito para empezar, bueno, ¿quiénes sois? ¿De dónde sacasteis esas energías de empezar a viajar tanto? Primero en una furgoneta, en una T4, y luego, si no me equivoco, pues ya directamente con Rocinante, haciendo un viaje de aventura bastante loco, ¿no? ¿Cómo surgió esa chispa? ¿A quién se le ocurrió de los dos? Bueno, pues aquí la culpa la tiene Juancar. Sí, claro. Absolutamente. ¿Y cómo le seguiste tú también? Sí, La claro. engañé, claro, si es que esto es a base de trabajar todos los días, uno se lleva a la otra persona a su terreno. Sí, Claro. él vivía en Canarias por aquel entonces y Sí. tenía una furgoneta, una T4 que estaba... Tendría algo de óxido. En Canarias seguro que algo de óxido tendría una T4, Joder, ¿no? que si tenía. Siempre hemos vivido nosotros cerca del mar y claro, la furgoneta esa había tenido mala vida ya de por sí. Entonces sí, hubo que sanearla, pintarla y bueno, en general muchas cosas. Estaba muy cansada ya cuando la compré. Sí, Ya. yo dije, qué guay, ¿no? Viene con furgoneta, ¿no? En el pack viene él y la furgoneta, qué bien. Sí, sí. Y... Es que ahora también hay muchas furgonetas, pero hace no tanto tener una furgoneta tenía Claro. lo suyo, ¿eh? Claro. Sí. Entonces, bueno, pues con la furgoneta viajamos por todas las Islas Canarias, luego estuvimos viviendo en Francia un tiempo y viajamos por Francia, por Italia, por Suiza. Y él ya tenía claro en su momento, antes de empezar el doctorado, ya tenía claro que quería hacer un viaje largo, ¿sabes? Quería salir a viajar por el mundo. Y el doctorado frenó eso y ya una vez acabó el doctorado dijo, ahora sí, y estaba yo con él y claro, yo dije, pues yo también. Pa'lante. Y nos dimos cuenta, pues viajando con la furgoneta, que para un viaje largo queríamos otra cosa, ¿no? Queríamos poder ponernos de pie porque la furgoneta no tenía techo elevable, queríamos que la cama estuviera fija, solo esas dos cosas. Y luego ya, como nos gustaba la montaña y demás, dijimos, ostras, pues sí, algo que podamos meter por cualquier parte, ¿no? Y poco a poco se fue perfilando la idea de lo que luego vino, que fue un Land Rover Defender con una célula vivienda en el pick-up. Ya. Ostras, muy Yo interesante. añadiría eso Sí. que, a ver, mi idea así primigenia es, pues era un sueño romántico desde que era pequeño. No sé, siempre me flipaban los mapas, el diccionario enciclopédico que era en su momento con sus fotos y siempre me flipaba buscar datos de países y demás y tenía la idea siempre de recorrer el mundo desde que, desde que me acuerdo y eso siempre ha estado ahí y sigue ahí vivo.
Qué guay. Yo creo que ese es un sueño, bueno, pues bastante típico que muchos tenemos de pequeños, pero que muy poca gente acaba cumpliendo. Así que nada, enhorabuena y enhorabuena por llevarte a Rosalía también por, Sí, eso es por lo ahí difícil. de viaje. Y bueno, ¿cómo fue encontrar un Defender? Pues si no me equivoco, os fuisteis a Francia, que tampoco debía estar en muy buen estado, ¿no? Sí, lo nuestro siempre es revivir máquinas. Comprar Sí. reliquias. No, pues es verdad, pero también pasa un poco como las furgonetas. Es que también ahora me doy cuenta de que hay mogollón de 4x4 con células por aquí y por allá, se ven, pero es que hace pocos años, que no hace tanto que nosotros lo compramos, yo En qué sé, que hace, 2016. sí, pues 8 años, pero 8 es que años. yo nunca había visto uno en mi vida, ni en Ya. foto. Yo no había visto un 4x4 con células, ni mucho menos, ¿eh? Porque vivíamos en Francia y allí pues vimos uno y dijimos, hostia, ¿pero esto existe? Y entonces sí, pues en España pues no vendían y nos tuvimos que ir a Francia, que es donde encontramos uno. Y pues sí, pues también estaba cansado también, la verdad. Ya llevaba 250.000 kilómetros, que bueno, tampoco es tanto para un Defender, ¿no? Pero sí que es verdad que la caja, la célula, pues yo qué sé, tendría 40 años. Sí, más O que el es de coche. estas, de las primeras que se hicieron, de Sí, madera pura, hierro, Sí, irrompible, pero ojo, eso hay que moverlo también. sí. claro. También he de decir que no íbamos buscando un Defender, ¿sabes? Íbamos buscando un 4x4 con una célula y porque no teníamos ni idea de todoterrenos, ¿no? Y nos metimos en Le Bon Coin, que es como el Mil Anuncios francés, y apareció ese, valía 11.000 euros todo. Y dijimos, pues este, ¿no? Porque vendemos la furgoneta, que la vendimos por menos, y con el dinero que teníamos ahorrado, pues compramos el Defender, ¿no? Pero no buscábamos per se un Land Rover, nos daba igual, la verdad. Ya. Luego nos hemos dado cuenta que era lo que tenía que venir. Qué bien. Sí, entiendo, ya os he escuchado hablar que no es un vehículo cómodo, la verdad, pero bueno, pues al final tiene muchísimas cosas buenas y que, por ejemplo, para hacer el viajazo que hicisteis, que además, si no me equivoco, no tardasteis mucho, ¿no? Porque decías que comprasteis en 2016 el Defender, pero en abril de 2017 ya salisteis de viaje a África para estrenarlo, ¿cómo fue? Sí, pues prácticamente. Es que Sí. también esa fue una de las, o decir, de las cosas negativas, que no lo probamos demasiado antes. Y como en realidad es que nosotros no es que tuviéramos una pasión por los todoterrenos, ni es que nunca habíamos tenido un todoterreno, sinceramente, y no sabíamos bien ni cómo funcionaba. Y fíjate si estamos locos que directamente escogimos el ferry para Marruecos, ¿sabes? Y de ahí para abajo. Sí, porque lo compramos en agosto de 2016 y hasta abril de 2017 estuvo en el taller, o sea que... Ya. Sí, yo también es que le estuve haciendo un montón de mejoras mecánicas y luego pues de todo lo que era la vivienda, pues si es que no funcionaba casi nada, Nada. nos costó barato por eso. Entonces pues lo pusimos a punto y nos fuimos y ya está, para adelante, sin Ah, pensar demasiado. Sí. De hecho, íbamos por Marruecos, iba conduciendo Juancar y decía, no puedo, nos tenemos que volver porque no puedo conducirlo, o sea, era bastante ingobernable. Solo podía mirar a la carretera. Sí, eso porque era muy alto y ya de por sí los Defender de por sí son muy altos y estrechos de los ejes, entonces con la caja pues hubo que aprender a conducirlo, era un poco difícil. Ya, qué interesante. Y tengo curiosidad de si fuisteis a Marruecos con la idea de recorrer África o entrasteis en Marruecos, fuisteis un país o luego otro, luego otro, luego otro y al final os pasasteis ahí casi 2 años. No. Nos pasamos el videojuego. No. Nosotros no fuimos. Es que de hecho, nosotros no fuimos para no volver. Es que es una idea muy loca, pero tampoco es que teníamos mucho dinero, pero No. nosotros nos fuimos con la idea de no volver. Y así fue para lo que les dijimos a nuestras familias. Luego pasó lo que pasó y 3 años y pico después la pandemia nos hizo volver, pero Ya. nosotros cogimos, como decía, el ferry para Marruecos, pero ya con la idea de ir hacia abajo. Sí, nuestra ruta inicial era ir hasta el sur de África y luego remontar la costa oriental y dirigirnos hacia la India, hacia el sudeste asiático, ¿no? Dar la vuelta en sentido este. Ya. ¿No? Lo que pasa que luego pues pensamos otra cosa, ¿no? Pero nuestra idea sí que era ir hacia abajo. Ya, lo tenéis bastante premeditado.
Y bueno, contarnos, hacemos así un breve resumen, que vale, son casi 2 años de viaje, es difícil de resumir. Ya habéis hecho un libro al respecto, que por supuesto estará en el artículo que acompaña este episodio y cualquiera lo puede comprar. Pero yo tengo curiosidad de cómo es, vale, África, son muchísimos países, por supuesto, todos muy diferentes entre sí, pero bueno, así a grandes rasgos, a diferencia de los que igual estamos más acostumbrados a viajar por países europeos, ¿cómo es y si es realmente tan aventurero como parece? Es más, diría, uno, sí, a veces hay gente que ahora nos pregunta algún consejo porque quiere hacer alguna ruta y en realidad yo siempre le digo a Rosalía, si es que tienen que ir, ¿sabes? Es que uno no se puede imaginar lo que hay ahí hasta que no va, entonces es que te sorprenderá por mucho que te cuente, Sí. ¿sabes? Es muy intenso, es la pura vida en su máxima dimensión. Es que, no sé, es que la vida y la muerte están tan juntas ahí que es una Sí. explosión de intensidad. Sí, también podríamos decir, ¿no?, que hay mucha diferencia entre lo que es el África árabe, ¿no?, el África del Sáhara hacia arriba, lo que es Marruecos, Mauritania y demás, y luego el África negra, ¿no? Porque cuando ya cruzas la frontera de Mauritania a Senegal y te metes en el África negra es como entrar Hostia, en otra dimensión, ¿no? esto Porque se calienta. Marruecos, si no ha sido nunca, impacta, ¿no? Porque es muy diferente. Sí. Por supuesto, no es Europa. No, es Es una chorrada Marruecos. eso de que es Europa porque no Es lo es. Marruecos y Mauritania es Mauritania, pero cuando cruzas la frontera hacia Senegal y entras en el África occidental, en el África negra, es meterte ya de lleno en otra dimensión, en una sensación de lo que decía Juancar, de sube y baja, ¿no? De blanco y negro, vida y muerte, euforia y desesperación, por muchos factores. Principalmente por el factor humano, ¿vale? Porque es muy intensa la vida allí y vas viajando, eres blanco y eres blanco para todos. Y entonces te piden, te exigen, también te sonríen porque son muy buenas Claro. personas, pero claro, te encuentras con muchas sensaciones y emociones en un solo día. Y luego cuando pasas ese África occidental que es tan densa de población, de vida, de todo, y ya pasas a Angola, que es un país bastante deshabitado, y Namibia y demás, ya vas entrando un poco en el cono sur, que quieras que no, viene influenciado por la mano de Sudáfrica, de la población blanca sudafricana, y ahí hay una serie de infraestructuras más cómodas y demás, porque las carreteras por África Occidental son inexistentes, la mayoría, ¿no? Y entonces ya es como pasas a otra África, ¿no? Digamos que hay así como tres, por decirlo, así a grandes rasgos, tres. Sí, Sí, y al menos en nuestra ruta En nuestra sí. ruta, ¿no? Como nosotros lo vivimos, hay como sí. tres grandes bloques de sensaciones Sí, sí, y diría de que forma sí. de viajar. Y bueno, hicisteis casi 50.000 kilómetros por 21 países, si no me equivoco. ¿Cómo son cosas un poco del día a día para los que estamos acostumbrados un poco a viajar de esta forma? ¿Cómo es ir a buscar agua? ¿Cómo es? Entiendo que habrá lavanderías por todos los lados, también de estas de monedas autoservicio, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué dificultades de estas rutinarias os encontrasteis? A ver, lavanderías nosotros no encontramos. Ya, me imagino. Eso, a ver, es que simplemente el conseguir comida parece difícil de comprender, porque yo ahora ya hace unos años que hemos vuelto y digo, joder, era así, pero sí, era así. O sea, conseguir carne, por ejemplo, era muy difícil conseguir carne. Conseguíamos proteínas más bien de pescado, porque nosotros pescábamos o porque siempre hay algún riachuelo y los chiquillos te lo venden ahí al borde del camino. Es que era difícil conseguir esas cosas. Verduras, pues había las que había, ¿sabes? A lo mejor llegabas y no había patatas, simplemente había pimientos ahí en un Tomates. puestecillo. Luego conseguir el agua, pues igualmente nosotros pues la filtrábamos, ¿no? Pero sí que es cierto que vendían agua embotellada también, eso sí se conseguía. Sí. Y combustible también se puede conseguir. Bueno, siempre había que tener sus precauciones de ir llenando siempre que vieras una bomba de combustible, pues lo llenábamos el depósito por si acaso. Pero bueno, que se puede conseguir. Ellos venden aquí y allá siempre pues combustible de extraperlo, porque se buscan así un poco la vida.
Y bueno, no sé, el agua la conseguíamos también, pues a veces llenábamos de algún pozo que había en los poblados, les pedíamos permiso. Y bueno, pues era difícil, por ejemplo, encontrar un sitio donde dormir. Sí, un sitio tranquilo. Sí, porque claro, lo que pasa en África es que por lo menos en el África Occidental o la gran mayoría de países están tan poco desarrollados que en realidad hay 4 caminos. O sea, los países son gigantes y no es que estén excesivamente poblados, todo lo contrario, mucho menos que en Europa. Ya. Lo que pasa es que la gente vive muy concentrada Al borde de de la los carretera. caminos, porque los caminos son supervivencias, el intercambio es el movimiento. Más al interior, pues hay animales salvajes, hay, no sé, malaria, es más complicado todo, ¿no? Entonces, la gente vive muy concentrada alrededor de los 4 caminos que surcan en realidad los países y claro, encontrar un sitio por las noches era difícil. A veces pues nos acercábamos a los poblados, pedíamos permiso, pero ahí claro, como decía un poco Rosalía antes, el factor humano. Se desataba ahí la hecatombe porque llegábamos muertos después de todo el día a 40 grados con la humedad que hay en el trópico, conduciendo y comidos por el polvo, y llegábamos con ganas de descansar un poco y aparecían 100 personas alrededor nuestro. Claro, porque nosotros viajábamos en un Defender muy incómodo con la caja de cambios echando fuego y sin aire acondicionado, ¿sabes? Es que todo influye. Claro. Entonces, y pues pues a eso, velocidades a veces de medias de 15 por hora, ¿sabes? Porque los camiones están hechos polvo del barro, o cuando han pasado los camiones por el barro han quedado unos agujeros tremendos, y a veces nos costaba hacer pues 100 kilómetros todo el día, muchas veces. Sí, sí. Vaya aventura, vaya intensidad y la verdad es que a mí muchas veces me gusta, ¿no? En la comodidad bueno, de mi camión ahora, en el sofá, estando en sitios súper tranquilos, ver en YouTube, ¿no? Pues gente cómo va sufriendo por el mundo y viajando por África o yo qué sé, mi amigo Gonzalo viajando en kayak o cosas así, ¿no? Y bueno, luego habéis dicho lo de la compra, que me parece muy interesante porque hace no mucho yo estuve haciendo como un pequeño reto de estar 30 días sin comprar cosas con plástico. Y entonces yo lo que hacía al final era ir a los supermercados o mercados o lo que sea y ver qué podía comprar sin plástico. Y efectivamente había bueno, no pocas cosas, pero había muchas cosas que no podía comprar. Pero luego digo, joder, sin realidad, cosas sin plástico en Europa, aunque sean pocas, son muchas más que en muchísimos países del mundo. Como pues probablemente la mayoría de África. Así que, oye, pues probablemente eso, haya soluciones. Pero bueno, dicho esto, quiero saber cómo fue el decir, vamos a dejar África y vámonos a América. Y cómo fue también llevar a Rocinante hasta allí. Pues lo decidimos así sobre la marcha. Estábamos en Botsuana, nosotros habíamos, como decía Juan, que habíamos pasado el África Occidental y nuestra meta era llegar al sur de África, disfrutar de la vida salvaje, y allí lo conseguimos, ¿no? Digamos que hicimos un poco las paces con el continente. Y estando en Botsuana ya llevábamos prácticamente 3 meses y dijimos, pues ahora, ¿y si en vez de seguir por aquí, ¿no? Como que ya habíamos vivido lo que necesitábamos, ¿no? De vivir esa fauna salvaje, ese África de los documentales, y si ahora cambiamos el rumbo y nos vamos a otro sitio, ¿no? Buscábamos también espacios amplios, deshabitados, soñábamos con hacer senderismo por los Andes, con, no sé, Sí. con zonas de América que nos parecían libres de personas y de, no sé, de tranquilidad, y dijimos, pues nos vamos para allá. Y fue dicho y hecho, y nos pusimos a buscar la forma de llevar el coche. ¿Y qué tal fue? ¿Cómo encontrasteis esa forma? Y también si queréis compartir un poco cuánto costó, que la gente seguro que las cosas siempre nos causan curiosidad. Pues eso, Rosalía lo tiene más controlado. Sí, de hecho lo que costó está en el blog. Hice un artículo, hice una publicación en el blog con todos los costes y el proceso para enviar en un ro-ro, porque nuestro coche no cabía en un contenedor, entonces lo hicimos en un barco ro-ro, y fueron como 4.000 y pico dólares de su momento, y que era muy caro, la verdad. Pero claro, era una línea muy poco transitada, solo había una conexión al mes entre Durban y Montevideo. Lo hicimos con una empresa que se llama Ipsuk y la verdad que muy, muy contentos porque no tuvimos ningún problema en la salida en Durban,
Y luego en Montevideo nosotros mismos hicimos todos los trámites de salida, no tuvimos que pagar a nadie y fue muy... Que de hecho cuando llegamos allí y simplemente los aduaneros nos invitaron ahí a sentarnos en una mesa con ellos, rellenamos los documentos y nos dijeron, pues nada, bienvenidos a Uruguay. Dijimos, pero ya está, no nos vais a timar de alguna forma. Estábamos, después de 2 años, acostumbrados a pasarnos el día entero luchando porque no nos sacaran 5 euros en todas las fronteras y puestos militares, que los había cada 20 minutos en todos los caminos y carreteras de África. Nosotros, ¡buah, de verdad! Muchísimas gracias. O sea, estábamos como si ellos no se lo queréis creían. robar nada? No se lo creían, no se creían nuestra alegría y nuestro agradecimiento. Es lo bueno, ¿no? Cuando estás acostumbrado a sufrir un poco, que luego te ponen las cosas un poquito fáciles y dices, ostras. Joder, te voy a decir una cosa. Cuando estábamos después en América, y yo lo pasé muy mal en África, yo había veces que a Rosalía le decía, mira, es que estampo el coche aquí en mitad de la selva y me voy caminando a donde pueda, coger un avión y me vuelvo, ¿sabes? Yo a ratos estaba muy mal ya, muy consumido ahí, sobre todo en la zona ya más ecuatorial y eso. Y cuando estábamos en América, le decía a Rosalía, joder, es que creo que echo de menos un poco los problemas, ¿sabes? La intensidad de África, ¿sabes? Sí, es que... cruzábamos la frontera, yo qué sé, Uruguay-Argentina y decíamos, pero ya está, no pasa nada, no hay nadie, no te dicen nada, no te piden, no te exigen, no te extorsionan. Y sí, pero es así, por eso es fácil viajar por Sudamérica. Sí. Y aparte de Uruguay y Argentina, ¿qué otros países visitasteis? Pues visitamos el sur de Brasil, visitamos Paraguay, un poquito de Bolivia y Chile, a trozos. ¿Y cómo acabó esa? Si no me equivoco, estuvisteis como casi año y medio, recorriendo como más de 25.000 kilómetros, pero bueno, acabó el viaje allí, ¿no? Sí, claro, lo que decía antes, acabó por la pandemia. A ver, en América, si es que simplemente en América nos podríamos tirar una vida viajando. Si en Argentina estuvimos como 9 o 10 meses, 9 meses, y no sabría decirte 3 sitios conocidos, ¿sabes? Es decir, de los que se tienen que visitar, ni siquiera fuimos, no nos dio ni tiempo. Solo Iguazú. Y sin embargo estuvimos 9 meses, es decir, en América hubiéramos estado, o cuando volvamos estaremos ahí media vida. Es impresionante también, ¿no? No solo, como decíamos, de África, es que América es otra dimensión. Sí. Pero bueno, íbamos por la cordillera andina hacia abajo, cruzábamos entre Argentina y Chile, íbamos cambiando porque cada vez que cruzábamos de un país a otro nos daban 3 meses de visado, todo gratis, o sea, es una maravilla. Finalmente, pues coincidió que estamos en la isla de Tierra del Fuego, abajo del todo, en la parte chilena, que es una pasada, porque es que no vive prácticamente nadie, es puro salvajismo, glaciares, es impresionante desde el punto de vista de la naturaleza. Y llevábamos como 2 semanas aislados a nuestra rutina, que solíamos estar ahí sin cobertura telefónica, pescando nuestros salmones. Cuando volvimos a la civilización, pues vimos que nos habían mandado pues, nuestra familia mensajes y nos empezaron a decir lo que pasaba, que no teníamos ni idea. Y bueno, a partir de ahí, pues ya no me acuerdo, creo que estuvimos como 1 mes y medio o algo así, que nos acogió una familia porque no nos dejaban ni siquiera movernos por el país. Y claro, tú lo sabes, si no puedes moverte, no puedes acceder al agua, no puedes... ¿Sabes? En un camper es jodido, no puedes estar parado tanto tiempo. Sí, luego allí, claro, era marzo, estaba entrando el otoño, invierno, estábamos en Tierra del Fuego, que es súper frío de narices, gris, ventoso. Y entonces cuando nos contactó la embajada española en Chile y nos dijo que iban a fletar el último vuelo a España, no se sabía cuántos meses, y entonces dijimos, ostras, esto va para largo, si nos quedamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Porque además es que dependíamos del gas para la calefacción, yo qué sé, muchas cosas, aunque... Amenazaban entre argentinos y chilenos de bloquearse la frontera y nosotros... Sí, porque estábamos en una isla. En una isla. Y los camiones chilenos que abastecían a la isla de alimento tenían que pasar primero por Argentina. Es que si uno mira el mapa, en el sur es muy complejo, hay las fronteras que tienen entre los dos. Y dijimos, hostia, es que aquí vamos a tener que empezar a cazar guanacos si realmente se complica la cosa. Y bueno, ahora ha pasado el tiempo y dices, pues bueno, podríamos habernos quedado, pero en esos momentos las noticias eran muy negativas de aquí, ¿sabes? Si te empiezas a plantear cosas como, hostia, a
ver si ya no vuelvo a ver a alguno de mis familiares, ¿sabes? Cosas así que en esos momentos sucedían en Ya, la Sí, cabeza. sí. Y cogimos ese vuelo y nos tuvieron que ayudar a cruzar al continente porque no nos dejaban cruzar, bueno, una odisea, la Guardia Civil española y bueno, en fin. Y pudimos coger ese vuelo y volvimos. ya. Volvisteis y abandonasteis a Sí. Rocinante, ahí a su propia suerte, al Defender. ¿Qué es lo que ha pasado con ese coche? Porque claro, el tema de la pandemia se alargó y sí, cuéntanos un poco cómo ha vivido el coche esta situación también. Pues el coche, in extremis, encontramos una persona que nos... Pero justo nada, la tarde antes de coger el avión, encontramos una persona que nos lo guardaba, pagando obviamente, pero en la parte trasera, en el jardín de su casa, ¿vale? Sí. Sin ningún tipo de protección, ¿vale? Entonces, en Punta Arenas, pegado al océano, con unos vientos terribles, estuvo el coche parado 2 años. Porque las fronteras entre Chile y Argentina tardaron mucho tiempo en abrirse. Fue de lo último, no sé, a nivel Mundial, sí. mundial, por así decirlo. A lo mejor alguno tardó más, pero bueno. Entonces, cuando ya pudo Juancar coger un avión a Chile y ir a por él, pues habían pasado 2 años y nada, subió todo Chile hacia arriba, cruzó la frontera. Tengo que decir Ah, primero, bueno. tengo que decir una cosa importante y es que llegué, le conecté el borne negativo al coche porque simplemente es que lo desconecté Sí. y movió a la primera. Eso sí que fue Joder. impresionante. Porque además hacía frío, que era invierno cuando fui. Después de 2 años, el pobre coche en la intemperie, que se me vino el alma a los pies cuando vi cómo se había oxidado del salitre y Joder, me demás. imagino. Pero bueno, arrancó a la primera y fue algo impresionante. Sí, 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 arrancó a la primera. Y luego le costó muchísimo cruzar, porque justo el día que fue a cruzar de Chile a Argentina cerraron de nuevo la frontera. Él pasó por misericordia, por pelos, pero lo tuvo muy complicado. Y nada, y llegó hasta Uruguay y bueno, para embarcarlo, para pagar el embarque, los vuelos y demás, vendimos la célula, la vendimos allí en Chile y se volvió el coche solo, sin la célula. Interesante. ¿Y qué es de Rocinante o por lo menos del coche del Defender ahora? Pues aquí lo tenemos aparcado en la puerta de casa, de hecho. Nada, aquí lo tenemos. Todo el mundo nos pregunta si lo queremos vender, si lo vamos a vender, porque bueno, en realidad a la gente le atrae mucho. Como no hay aquí en España, no, yo creo que no se llegó a fabricar un 130 pickup solo en Francia o no sé si en Alemania, creo que también. Entonces todo el mundo le atrae, como lo ven así, el típico coche de las aventuras y ese así ya que viejillo, que tiene su historia, ¿no? Se le ve. Sí. Y todo el mundo nos pregunta, pero no, ese coche morirá con nosotros. Sí. Y nada, pues ahora lo acabamos de matricular aquí en España para poder asegurarlo y empezaremos a disfrutarlo. Le queremos poner una tienda de techo para hacer nuestras salidas por aquí, por España, Vale. pero todo eso porque estamos con un nuevo proyecto. Claro. De eso os quiero preguntar ahora, pero bueno, era muy, muy interesante. Pero aún y todo en el impasse de un vehículo a otro, tampoco habéis perdido el tiempo. Igual no habéis viajado tanto, pero ha pasado algo en vuestro entorno, ahora sois una familia, ¿no? Contarnos un poco más de esto y también si tiene algo que ver el nuevo vehículo por estos cambios que habéis tenido. Pues bueno, a ver, nosotros como pareja ya teníamos los dos claro que queríamos tener una familia y de hecho sabíamos que queríamos viajar siendo familia, ¿no? Porque si a nosotros nos fascina el mundo y aprender del mundo, es lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos, ¿no? Entonces nos costó mucho la vuelta, fue un proceso psicológico muy duro, pero poco a poco nos fuimos reconduciendo y dijimos, bueno, si hemos tenido que venir, pues vamos a aprovecharlo en hacer algo que queremos, ¿no? Y así vino Camino al Mundo hace casi 2 años. Y bueno, no fue ella la que nos obligó, por así decirlo, a cambiar los planes, ¿no? Porque el hecho de traer a Rocinante era para sanar esa herida, para que no se quedara allí y también porque queríamos seguir viajando con él. Pero claro, Juancar se dio cuenta al verlo allí y luego al conducirlo hasta Montevideo,
que no estaba para más viajes, ¿no? Nosotros Bien. ya lo llevábamos a tope de peso y siendo familia hubiera sido la muerte para el coche. Sí, no sé, yo una vez más, así siempre guiando por el corazón, sentí que una vez más el coche estaba cansado, no sé, es igual que nos pasó con la furgoneta, como que de repente sientes que necesitas un cambio, ¿no? Sí. Y no sé, pensaba en realidad, Rosalía no quería convencerse, le No. tenía tanto apego a Rocinante que quería seguir con él y yo decía, es que no puede ser, no, si queremos hacer un proyecto grande de vida, tiene que ser de otra manera. Y yo pensaba, de hecho, pues en otro todoterreno, algo así, el mismo concepto, ¿no? Sí. Pero como siempre, una idea loca que me vino así un día para otro y que llegué y le dije a Rosalía, ¿y un camión? ¿Sabes? Y me puse a mirar y vi que había camiones de bomberos que vendían en Francia, en Bélgica, así por Europa, y digo, joder, y no son tan extremadamente caros. Bueno, luego te pones, claro, y te das cuenta de que tienes que invertirle mucho más de lo que vale el camión en sí, ¿no? Pero de primeras, esa idea sí brotó en mí de un día para otro y de ahí hemos seguido para adelante porque dijimos, sí, es que claro, si queremos viajar como una familia, y yo sobre todo argumentaba, ¿qué está hecho para hacer kilómetros? Un camión, ¿no? Un coche es una cosa, pero un camión, eso está configurado para recorrer infinito. Y ese fue nuestro punto de partida, que fuera, y además un camión 4x4, que era como Rocinante, pero En más camión. fuerte, más grande, no sé, A lo y bestia. la idea nos Sí, flipó sí. muchísimo. ¿Y cómo fue encontrar un camión de bomberos? Pues no fue fácil porque, a ver, nosotros teníamos el inconveniente de que tenía que ser doble cabina, ¿no? Porque como iba a ser en familia, sí o sí tenía que tener asientos detrás. Entonces, queríamos que fuera 4x4. Un camión 4x4 doble cabina solo hay en cuerpos especiales, ¿no? Pues bomberos, militar. Porque los camiones de cantera, de minas y demás, que pueden ser 4x4, pues no suelen ser doble cabina porque no tienen necesidad de llevar a nadie, ¿no? Sí. Entonces nos teníamos que limitar a eso, ¿no? A que fuera de bomberos y que fuera militar. Y luego el otro requisito que teníamos, sí o sí, es que tenía que ser español, ¿no? Porque con Rocinante hemos sufrido lo indecible por traerlo a España, por cambiarle la matrícula, y dijimos, no, ya no queremos otro proceso de homologación más. Y claro, en España es muy complicado porque todos los camiones viejos de bomberos, la mayoría los mandan a Sudamérica, porque allí los cuerpos de bomberos son voluntarios, no son profesionales, entonces no tienen los mismos medios que aquí. Entonces tenía que ser partidas que de repente alguna comunidad autónoma los subasta a compraventas y esos compraventas pues los venden, ¿no? Y pues nos Vale. pusimos a buscar por Wallapop y por 1000 anuncios. Y como no teníamos prisa, pues esa fue la clave, ¿no? No hay que tener prisa en este Sí. tipo de proyectos porque si no te... De hecho, yo vi un Uro, ¿sabes? Que es un camión súper duro de conducir, que Son españoles. son españoles, los hacen ahí en Galicia y son súper duros, pero es un trasto, ¿no? Es como Rocinante, pero en camión. Tienes que ir al gimnasio para pisar el embrague. Yo vi uno por 15.000 euros y le dije, ¡guau, Juancar, este! ¿Sabes? Estuve ahí a punto de comprarlo y menos mal que no, porque luego probamos otro y dijimos, vaya tela, si nos vamos con esto a recorrer el mundo, tenemos que llevar un fisio detrás para masajear la pierna izquierda. Buenísimo. Y al final dimos con este en Leganés, en un compraventa de Leganés. ¿Y cómo fue el proceso de comprar también un vehículo así? Porque entiendo que no es un vehículo que cualquier persona pueda comprar, ¿no? Un camión de bomberos, o sí. Pues no, es complicado, ¿eh? Es algo que hay que consultar bien previamente con una asesoría o con alguien que entienda de este tipo de compraventas, porque a partir de cierta tonelada, pues no todo el mundo como particular puede disponer de un camión. Nosotros, por suerte, lo conseguimos, pero hay que tenerlo muy claro, ¿no? Porque de hecho estuvimos varios meses con el camión que no estaba a nuestro nombre y hay que asegurarse de que en función de la categoría que tiene el vehículo en ficha técnica lo puedas adquirir o esperarte a la camperización y homologación como camión vivienda para ya poder ponerlo a tu nombre como particular, ¿sabes?
lleva su complicación y la verdad que pensamos que jamás íbamos a tenerlo a nuestro nombre y al final sí que lo conseguimos. Ya. Sí, no se ve un proceso engorroso, pero bueno, veo que estáis haciendo algo muy interesante. Yo he visto además algunas ideas de diseños interiores y tal que tenéis. Contarnos cómo está ahora mismo el camión y qué es lo que le queréis hacer. A ver, pues el camión le vamos a acoplar detrás, quitaremos, bueno, ya hemos quitado la parte de bomberos y en el chasis cabina, ahí vamos a acoplar una caja de 4,5 metros de largo por 2,5 de ancho. La caja es una caja frigorífica, es la típica pues, caja que se fabrica para pues eso, como en los trailers o en camiones más cortitos que sean de reparto frigorífico y demás. Sí. Solo que encontramos un sitio donde un carrocero nos acopló ya pues a esa caja las ventanas que nosotros compramos y ya tiene los maleteros hechos, los portones, una puerta y demás. Es decir, es una caja frigorífica hecha para el trabajo, pero acoplada a lo que podría ser el mundo camper. Sí, pero para que se quede claro, no es una caja que hemos comprado hecha, nos la han hecho a medida. Nos la han hecho a medida, claro. Quiero decir, en una empresa que se dedica a hacer camiones frigoríficos. Sí, lo que se llama el panel sándwich. Exactamente. Entonces esta caja ahora nos la están acoplando en el carrocero a lo que es el chasis cabina del camión. No. Ahora, cuando ya esta parte la terminen, pues nos traeremos el camión que está en Lleida. Y ahí es cuando empezaremos nosotros por nuestra cuenta, pues toda la camperización interior, que ahí es cuando empieza, ya eso es lo que tenemos ganas de verdad, porque es cuando ya esté, no sé, la pelota en nuestro campo, ya podemos empezar a jugar, porque hasta ahora pues hemos estado un poco vendidos, que si preparando un poco en un taller, en otro, ahora en el carrocero lleva pues como 5 meses, algo así, y ya tenemos ganas de empezar a construir la vivienda dentro de la caja. Qué bien. Y primero, ¿qué camión es? Que creo que no nos lo habéis dicho. ¿Qué potencia tiene? ¿De qué año es? Y las medidas aproximadas también sería interesante saber. Sí, pues es un Iveco Eurocargo, es del año 99, que es uno de los requisitos, no ha dicho Rosalía, pero sí, que es verdad. Para nosotros siempre ha sido importante y es que fuera mecánico todo, que no tuviera nada de electrónica. Entonces ahí, a partir de los 2000 es cuando arrancó un poco la electrónica a nivel mundial de la mecánica y por lo tanto el 99 es un equilibrio súper bueno, yo creo. Tiene 230 caballos y... El consumo. Y bueno, tiene, como es 4x4, tiene 3 bloqueos de diferencial, lo cual lo hace que pueda trepar por las paredes prácticamente. Sí. O sea, tiene bloqueo del diferencial central y luego en el eje trasero y el delantero. Y por supuesto, pues reductoras. Entonces, no sé, yo creo que nos va a permitir movernos por donde queramos. Y bueno, pues tiene bastante potencia, 230 caballos, turbo y el consumo, pues claro, es que todavía de más lo conduje fue a Lleida y fueron como entre 20 23 litros a los 100, algo así creo que nos hará. Finalmente veremos a ver con el peso. Tiene la capacidad máxima son 13,5 toneladas del camión. Esperamos que cuando esté acabado pues pese como 9,5, 10, como mucho, algo así. Entonces es una cosa que a mí me gusta muchísimo. Con Rocinante pues íbamos a lo mejor pasados sobre 4.000 kilos cuando el coche era de 3.500 y eso tenía muchos inconvenientes. En este caso, lo que a mí más me atrae y no dejo de pensar es que el camión está preparado para 14 toneladas y le van a sobrar siempre por lo menos 4. Y eso pues me da muchas garantías pues para todo, de mecánica como a la hora de movernos, que el camión va a ir mucho más sobrado en cuanto a sus movimientos y demás. Entonces creo que va a estar bastante compensado. Sí, no, y es una tranquilidad también el saber que va sobrado, ¿no? Y la cabina, como habéis dicho, es doble cabina, pero bueno, es muy, muy grande. Tengo curiosidad de saber si sabéis más o menos qué medida hace la cabina y luego qué medida la caja que habéis comprado o el total del vehículo también. Sí. La cabina es que en realidad son como 2 cabinas acopladas, juntas 2 cabinas individuales juntas para digamos que el camión salió de fábrica con una sola cabina y le acoplaron otra para convertirlo a bomberos, porque también para los bomberos son proyectos que hacen específicos. Ya. Entonces son como 2 cabinas unidas, entonces mide 3 metros de largo
3 metros de largo por 2,5 de ancho. Un poquito no, menos, un poquito menos. Es decir, es grandísima. Ahí Sí. vamos a tener que pues, reconfigurarla en cuanto a la distribución de los asientos y demás para hacer pues de eso otra habitación. Es que eso va a ser, pues eso, otra. Aparte de que cuando conduzcamos, pues va a ser súper cómodo porque es que prácticamente tenemos visión los 360 grados. Es una maravilla en esa Sí. altura. Y con toda esa panorámica, la verdad que es súper guay. Y al mismo tiempo, pues después, pues disponer ahí de otra sala aparte, porque lo va a ser. Y de un techo donde poner una tienda de campaña. Claro, sí, queremos hacer Joder. eso, poner sobre el techo de la cabina una tienda para dormir fuera también. Bien. O sea, entiendo Y que ya estáis apostando por familia numerosa, ¿no? No, no, para que se vengan las abuelas. Porque, joder, vale, sí, hay mucho espacio. Y si no me equivoco, el total del camión de largo hace como 7,5 metros por 2,5 metros de ancho, ¿puede ser? sí, Sí, hará algo más, claro, porque la cabina mide 3. Hay un pequeño hueco entre la sí. cabina y la caja, Sí, luego 4,5 de caja y luego detrás Las las ruedas. dos ruedas de repuesto. recambio de camión que miden pues como medio metro también. Sí, sí. Entonces, ahí hay un tocho. Y luego Ya. de alto, pues no te sabría decir exactamente, pero creo que estaremos sobre los 3,5 metros o algo así, porque claro, ya de por sí el camión es muy alto, la caja empieza como a 1,40 o algo así de altura. Ostras, sí. Sí, sí. Ya. ¿Y cómo veis un poco vuestro futuro en el camión respecto al tamaño? ¿Cómo creéis que vais a poder llegar a menos sitios? A muchísimos menos sitios me refiero, porque seguro que, como a mí me está pasando, mucha gente os estará escribiendo diciendo estáis metiendo la pata, eso va a consumir una barbaridad, no vais a poder entrar en ningún sitio, las reparaciones van a ser de locos. Entonces, contarme cómo veis todo esto. Pues, a ver, lo de las reparaciones es cierto que son más costosas, obvio, porque es más grande, ¿no? Sí, En cuanto a lo de los sitios, nosotros no le vemos tanta pega, ¿no? Porque nosotros siempre nos hemos movido muy por el mundo rural, ¿no? Por así decirlo. Cuando Juancar decía que de Argentina no habíamos visto nada, es que no fuimos a ninguna ciudad, por así decirlo. Nos movíamos, si había un camino más alejado del camino que era camino, pues íbamos por ahí, ¿no? Entonces, cuando sales de Europa y te mueves por el mundo rural, las restricciones se relajan bastante, ¿no? O sea, que aparques un camión a las afueras de un pueblecito, no sé, en la Puna Argentina, nadie va a venir a decirte nada salvo cómo estás y de dónde vienes. Y me imagino que en el resto del mundo será así, ¿no? Entonces, para nosotros no es un limitante, ¿no? Y a lo mejor te dicen, bueno, ¿y para lavar la ropa? Bueno, pues es que nosotros la lavábamos por donde podíamos. Si veíamos un río, la lavábamos. Si veíamos una fuente, lavábamos un lago. O incluso en una lavadora que nos inventamos, ¿no? Y luego a la hora de comprar siempre hay opciones, ¿no? No sé, según nuestra forma de viajar, no va a ser, habrá sitios por los que obviamente no pasemos, Claro, pero pero yo creo que va un poco por ahí también la cosa. O sea, limitaciones vamos a sí, tener, eso es claro. evidente, porque vamos a Lo- manejar un monstruo. Es que eso es así, pero yo sí. no sé, yo como veo siempre, no hay un vehículo que sea Ideal, ideal, porque si existiera todos lo llevaríamos. claro. Yo pienso que cada uno tiene que acoplar el vehículo a su modo de ver la vida en ese A momento, sus de necesidades. viajar, a sus necesidades, a cómo es él lo que Sí, necesita, ¿sabes? Es que sea ideal para ti. sí. Entonces, claro, tienes que poner siempre en una balanza qué ganas y qué pierdes cuando eliges un vehículo, ¿no? Imagino que a ti, pues lo harás así y te pasará como a todos, ¿no? Tal cual. Claro, Sí, Entonces, sí. en nuestro caso, yo sé que habrá millones de sitios donde evidentemente no vamos a poder pasar, aunque solo sea por peso, sí, que no podamos pasar un puente o, Sí, hostia, que por aquí se puede rehundir sí, esto, sí. que pesa 10 toneladas, ¿sabes? sí. Podemos volcar aquí, caernos ladera abajo, que habrá árboles. Bueno, ya prepararé yo mi Túneles buena motosierra para ir cortando árboles, o túneles, sí, pero es Sí, sí. evidente. Pero bueno, por otro lado, pues vemos todo lo que vamos a poder disponer, que va a claro. ser una casa como tal, porque no lo hemos dicho, pero nuestra idea es viajar en familia, pues hasta que nuestros hijos ya no quieran estar con nosotros, es decir, Claro. Sí. hasta La la adolescencia. adolescencia, no sé, va a ser un proyecto de muchos años, 10 años, quién sabe. Entonces necesitamos un espacio
en el que podamos vivir. En el que poder estar, ¿no? Porque no va a ser solo coger carretera, sino hacer largas paradas, estar... Educar a nuestros hijos, ¿sabes? Que se dice pronto. Entonces necesitas Sí. un sitio en el que estar, ¿no? Un sitio en el que refugiarte después de hacer 200 kilómetros. Sí. Bueno, dentro de poco entrevistaré a una familia que lleva años también viajando en un camión y también pues formando a sus hijos o también pues llevándolos a sitios diferentes. Seguro que os viene de ayuda ese podcast. Pero bueno, tengo curiosidad de saber si os habéis planteado el tener un vehículo alternativo para, pues lo que decíais, hacer la compra o lo que sea. Y luego también si tiene alguna particularidad el camión o si tiene algo diferente que normalmente la gente no suele poner en lo que es un poco la zona de vivienda o no sé. Pues lo del vehículo, sí barajamos la posibilidad de tener, por ejemplo, una moto que iría más allá de las ruedas de recambio, como decíamos, añade un poquito más Sí. de largo. Pues una moto, o si no, finalmente será una bicicleta, no sé, pero algo sí nos gustaría tener, simplemente pues por un poco de seguridad. Por ejemplo, como decíamos, que el camión es muy grande, ¿no? Y yo me planteo, habrá veces, que ya nos pasaba con el Land Rover, que llegábamos al principio a un camino y decíamos, hostia, esto más adelante se cerrará más, habrá posibilidad. Y claro, con el camión a lo mejor te metes en un cuello de botella del que luego, como das la vuelta... Hay que tener en cuenta el volumen que manejamos. Entonces, a lo mejor es el momento de bajar la moto, tirar y ver si hay salida, no hay salida, no sé. Puede ser, yo creo, más que nada por seguridad, no por casi por otra cosa, diría. Y luego, en cuanto al interior, pues la verdad que nos lo estamos trabajando muchísimo. Por ejemplo, hemos renunciado a tener gas, por ejemplo, en el camión, porque en los 3 años que estuvimos, pues teníamos muchos problemas siempre a la hora de, en cuanto nos quedábamos sin gas o veíamos que nos íbamos a quedar. También es difícil saber cuánto gas te queda, por lo menos nosotros como íbamos con bombonas. Sí. Siempre íbamos un poco con el agua al cuello porque llegábamos a un país en el que ya había otra conexión diferente. No nos podían rellenar el gas. Y claro, era cocinar, era calentarse. Y esta vez pues dijimos, esto fuera. Entonces ahora nos sentimos súper independientes porque vamos a calentarnos con una calefacción diésel, que vamos a tener un depósito de 600 litros para el camión. Mal se tiene que dar para pasar frío. Sí. Y luego pues llevaremos cocina eléctrica de inducción, porque hemos metido ahí baterías para dar y vender. Entonces, pues sí, porque ser independientes. Esa era una de nuestras prioridades, que nos dimos cuenta con el Defender, que nos gustaba estar aislados, ¿no? Nos gustaba la sensación de pasar tiempo solos. Entonces hemos primado mucho el tener autonomía e independencia en cuanto a gasoil, en cuanto a energía, ¿no? Para cocinar, el tamaño de la nevera, por ejemplo, los depósitos de agua, ¿no? Buscábamos ser muy, muy autónomos e independientes. Qué bien. Nada, es que claro, llegas a sitios espectaculares, como estoy seguro de por los cientos que habéis pasado, y claro, te da pena irte pues porque tienes que ir a por gas, a por agua, claro, por no sé qué. Es que nos pasó estar en Guinea-Bissau o en Angola, que eran países, antiguas colonias portuguesas. Nosotros llevamos un coche francés con un tipo de bombona francesa y justo en esos dos países se nos acabó el gas y nos tuvimos que ir de los países porque no había forma de encontrar gas. Yeah. Y te fastidia. O en América pasábamos frío por ahorrar gas. En Chile no podíamos cargar y estuvimos en Chile con mucho frío por la carretera austral, cocinando al fuego, duchándonos, calentando el agua prendiendo fuego, ¿no? Y joder, ¿sabes? Al final se hace largo el día. O sea, con el camión buscamos llegar a lugares remotos y complicados, que ahí es donde está la belleza de la naturaleza, y para eso es el camión, como decía, 4x4 con sus bloqueos y demás, y luego pues tener esa autonomía como para, joder, hemos llegado aquí, esto es el puto paraíso, nos quedamos. Ahora podemos estar aquí un mes si queremos, ¿sabes? Sí. Sí, no, se ve que estáis pensándolo todo muy, muy bien. El tema del gas, por ejemplo, yo tengo muy claro que, o por lo menos para mí, para viajar por Europa es comodísimo el gas y creo que es la mejor opción, pero en el momento que alguien se está haciendo un vehículo para pensar en salir fuera de Europa, creo que efectivamente el gas es un inconveniente bastante gordo, como habéis dejado muy, muy claro. Seguro que hay mucha gente que está con ganas de ver el camión, entonces, bueno, en la cuenta de Instagram de Vero Ir y Viajar,
pues ahí ya tenéis algún diseño hecho, ¿no? No sé si es el definitivo y también, oye, ¿dónde más os puede seguir la gente? Sí, pues a ver, principalmente nos pueden seguir ahí, porque es donde ahora más estamos teniendo movimiento, que tampoco hay mucho, porque claro, no tenemos el camión con nosotros, es que vamos a poner. Sí. Pero bueno, ahí iremos subiendo todo el proceso en Instagram y básicamente ahí, porque no tenemos canal de YouTube y el blog está un poquito parado, así que bueno, todo por Instagram. Sí. Y en De todas cuanto al formas, diseño, dejaré el artículo que has mencionado de cómo fue sí, llevar a Rocinante desde África sí. a Sudamérica, porque me parece muy, muy interesante. Así que en el Mm. artículo que acompaña este episodio, además de la cuenta de Instagram de Vero Ir y Viajar para que cotilléis el camión, también bueno, se ha visto ahí. Bueno, os lo dejo ahí para que lo También veáis. hay un artículo interesante que lo he compartido con muchas personas que nos han preguntado, ¿no?, por el viaje por África Occidental, y es un artículo que publiqué que se llama Cómo cruzar fronteras por África, y hay un Excel bestial que me dediqué a rellenar de todas las fronteras que cruzamos, lo que nos costó el visado, dónde lo conseguimos, si nos extorsionaron, si no, lo que nos costó el pasaband o el tip para entrar el coche porque viajábamos sin carnet de pasaje y demás. O sea, hay una completísima información que obviamente está desactualizada, pero puede servir. Sí, estoy seguro de que muchísimo para la gente que quiere viajar. Pues también dejaremos ese artículo. Oye, chicos, ha sido un verdadero placer. Tengo muchas ganas de ver cómo vais evolucionando con ese camión y luego ya cómo lo sacáis de viaje por el mundo. Sí, Sí. pues ahí poco a poco lo iremos cantando, ya tenemos ganas y sinceramente saldremos a hacer un viaje cortito antes de lanzarnos al viaje largo para probarlo Para bien. probar todo, claro que sí. Sí. Me parece genial. Pues nada, dejaremos, como he dicho, el enlace a viajandosimple.com/bomberos, que ese es el artículo donde tendréis algunas fotillos, la cuenta de Instagram y también los artículos que hemos mencionado. Y también os dejaré un enlace a Zalba Caldu, que ya sabéis que es el seguro que podéis contratar, que además tenéis ahora un descuento con el código que tenéis en la descripción. Pues nada, pareja, bueno, familia, os mando un fuerte abrazo aquí desde Canarias. Muchas gracias, Íñigo. Bueno, muchísimas Un abrazo gracias. para ti. Un placer. Adiós. Chao. Hasta luego. Un abrazo.